Matrimonios sobre la roca. En las Escrituras, que es la palabra de Dios, encontramos esta frase textualmente en por lo menos 6 versículos de la Biblia. Una sola carne. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Desde el principio de la creación, a Adán y Eva les quedó claro este fundamento divino en el cual debe estar basado el matrimonio. Es así como queda de manifiesto a través de los primeros seres humanos, los padres biológicos de toda la humanidad, Adán y Eva, donde podemos encontrar esta declaración que debe regir nuestro matrimonio, que, al ser un principio bíblico, los principios no se cambian ni son negociables en cualquiera que sea la situación. Sencillamente son aplicables a todo lo que pueda regir ese principio sin ser quebrantado. Mateo 19:5, y dijo: por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y el versículo inmediato que sigue a esta declaración que hizo el Señor Jesucristo dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Fueron los fariseos los que le hicieron la pregunta al Señor Jesucristo para tratar de tentarlo sobre si por cualquier cosa pudieran divorciarse, a lo que el Señor les responde con otra pregunta que encontramos desde el verso 4 de Mateo 19. Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que Él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En otra cápsula para la vida o podcast abordaremos el tema si el Señor Jesucristo aquí lo que habla es sobre dar permiso para volverse a casar. Mantente al pendiente. Marcos 10:8-9 dice: y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Marcos describe aquí el mismo acontecimiento de Mateo en el capítulo 19, ya que ambos estuvieron presentes en ese mismo evento, por lo que eso da mayor veracidad a las palabras de Jesús. Primera a los Corintios 6:16 dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Aquí podemos darnos cuenta la importancia de consumar una relación, de crear ese vínculo, pues cuando habla de unión, habla sobre la unión total que se da, no solo de mantener una relación de pareja con alguien, sino al llegar al acto íntimo, a acostarse con esa persona. Esa relación se consuma al grado también de pasar de ser dos a uno solo. Efesios 5:31 nos vuelve a recordar este principio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Te invito a que con calma leas el contexto de cada versículo para así ampliar aún más el panorama sobre este tema. Pero aquí la pregunta sería: ¿a qué se refiere con ser una sola carne? Sencillo, a complementarnos. Dios no te dio un esposo o una esposa para llenar un vacío, porque Él es quien llena todo nuestro ser. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces queremos que nuestro esposo o esposa llene vacíos en nuestra vida, cuando solo en Dios podemos encontrar plenitud, estar completos. Efesios 1:23 dice: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando entendemos que Dios nos ha dado un esposo o una esposa para complementarnos, todo cambiará tanto en el trato como en prestar atención a nuestro cónyuge. Los ejemplos bíblicos deben sobrepasar el romanticismo, libertinaje y desorden que las películas románticas quieren meternos en la cabeza. El problema de todo lo que el mundo nos quiere influenciar es solo a sentir, y que cuando dejes de sentir es porque todo acabó y es tiempo de probar otras cosas. En Cristo no es así. Primero tiene que haber una convicción que nos lleve a la decisión, porque amo, me caso con esa persona. Por eso, ante la duda, es mejor frenarse y dedicarse a la oración y estudio de la palabra. Y algo importante: no quieras buscar la voluntad de Dios en el consejo del hombre. Busca la voluntad de Él en su palabra. Ahí está plasmada, porque el pensamiento del hombre no es el pensamiento de Dios. Desde Génesis, que es donde todo comienza, podemos encontrar que el matrimonio Dios lo instituyó para complementar al hombre. Dios tomó del mismo cuerpo que le había hecho a Adán una pequeña parte de sí mismo para verse ahora completo en su esposa y con la esposa que Dios había provisto para él. Pon atención como dice Génesis 2:20-24. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán,
Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. A esto es cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios el ejemplo de matrimonio que debemos seguir de Cristo con su iglesia. Escuche como dice Efesios 5:28 al 31. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Con tu esposo, con tu esposa, realmente son uno, no dos. Primera los Corintios 11 del 8 al 12 dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces esto significa que el ser una sola carne, como matrimonio somos un cuerpo. Dios creó una ayuda idónea que complementara a Adán y la hizo de su mismo cuerpo, por lo que el matrimonio no es un experimento, pues me caso y a ver qué pasa, por lo que te invito a leer el manual que Dios dejó para el matrimonio y las familias, su palabra, la Biblia. Entonces esto significa que el ser una sola carne como matrimonio nos lleva a tener un propósito terrenal, que es multiplicarnos, llenar la tierra y someterla. Y esto es algo que no habría podido hacer el hombre si Dios no hubiera creado a la mujer. Esto echa en tierra el pensamiento mundano y diabólico, pues va en contra del propósito divino, que el hombre y la mujer pueden vivir el uno sin el otro. Es así como el matrimonio no es una competencia, a ver quién gana más, quién tiene la razón, quién hace más o quién es mejor en todo. Entonces esto significa que el ser una sola carne como matrimonio nos debe llevar a permanecer unidos hasta la muerte. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ni tú ni yo tenemos esa facultad de separarnos, pues para Dios todos los matrimonios de la tierra son válidos, pues es algo que Él instituyó, estableció y mandó. Por eso, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Solo la muerte puede romper ese vínculo que se establece. Más adelante hablaremos sobre la definición bíblica del matrimonio. Estate pendiente. Por lo que el matrimonio no es un sentimiento, es una unión, es una decisión que tomamos. Amar, pero no es amar a cómo pienso, pues la manera de amar del hombre por naturaleza es egoísta. Se trata de amar a como Dios manda y nos ha demostrado por medio de su Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por ello, la importancia de estar conscientes del compromiso que adquirimos al casarnos, la responsabilidad que asumimos ante la sociedad y ante Dios mismo. Para profundizar un poco más sobre el amor en pareja, te invitamos a escuchar el podcast Amar a mi cónyuge como Cristo me ama. Y recuerda, siguiendo siempre el consejo de Dios, quien creó la institución divina llamada matrimonio, nos irá bien. Tendremos un matrimonio sano, fuerte, sólido y sobre todo anclado en su palabra. Cimentemos nuestros matrimonios sobre la roca que es Cristo, para que nada ni nadie pueda dañarlo y mucho menos destruirlo. Una sociedad fuerte solo se puede lograr si hay matrimonios fuertes. Yo soy Joel Garland y esto es Matrimonio sobre la Roca. Dios te bendiga.